Hola, Noé, tenés apagado el micrófono, no se te escucha. Ahí está. Ahora sí. Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo, la verdad. A los que no saludé, ahí veo a la hermana Patricia. Hace rato nos cansamos de saludar con varios. Así que buenas noches, hermana. Sería lindo saludar a los de uno, pero algunos se nos fueron, ¿no es cierto?, de la pantalla. Bien, hermanos, en principio creo que es lindo que todo esto pongamos en las manos del Señor, que Él obre conforme a su voluntad, cuando Él habla a través de su palabra, ¿verdad? Entonces nuestros corazones tendrían que estar abiertos a su voz. Oremos, hermanos, abramos nuestro corazón a su palabra. Simplemente nosotros somos instrumentos, y que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nuestros corazones conforme a nuestras necesidades, conforme a su voluntad. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, una linda oportunidad de poder saludarnos los unos a los otros, y más cuando se trata de la distancia, Padre. Qué linda emoción, qué lindo regalo, qué gozo verlos a mis hermanos. Bendito Dios, dejamos este tiempo en tus manos. Queremos fortalecernos en tu palabra. Queremos a través de tu palabra conocerte más, como la alabanza decía, cuán grande eres. Y a veces no alcanzamos a comprender, y nuestro comportamiento a veces es sin entender lo que aún decimos. Padre, perdónanos sobre ello, Padre. Gracias, bendito Dios. Dejamos en tus manos, Señor. Obra conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, a través de tu palabra. Dejamos en tus manos, agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, me guardé tantas palabras para tanto tiempo sin verlos, así que vamos a dar inicio a lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Vamos a hablar de un tema muy actual, ¿no es cierto? Pero más allá de que es un tema actual, nos cuesta, a cada uno de nosotros nos cuesta asimilar, ¿no es cierto? Entonces me cuesta a mí, seguramente a cada uno de ustedes. Y esta noche quiero que hablemos, hermanos, en cuanto a la aflicción. ¿Quién no ha pasado más de una aflicción? Creo que, hermanos, hemos pasado todos, ¿no? Por no decirlo así, todos hemos pasado más de una aflicción. Y más en este tema actual, ¿no es cierto? Y me viene a la mente, cuando hablo de aflicción, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, qué sé yo, alguna pérdida de algún ser, no sé, son tantas aflicciones que en cada uno de ustedes pueden enumerar de muchas maneras, ¿verdad? En cada familia viene diferente aflicción. Y bueno, conforme al propósito de Dios, obviamente, como cristianos creo que siempre vamos a poner nuestra mirada en Dios, ¿no es cierto? La alabanza decía, cuán grande es Él. Entonces, quiero que partamos desde ese punto, cuando dice en 1 Pedro 1:6, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, vamos a hablar de esta aflicción, hermano, pero claro, la aflicción es el hoy. Vivimos hoy, a veces afligidos. Mañana tal vez venga alguna aflicción. Si esto es de Dios o no es de Dios, ¿para qué es? Bueno, veámoslo, hermano. No está de más. Sé que hemos hablado muchas veces, hermano. Nos hemos animado de distintas maneras, a través de un llamado, a través de, qué sé yo, de una ofrenda, a través de, hermano, siga adelante, no se preocupe, hermano, pidamos a Dios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a un poquito desarrollar este tema de la aflicción. Hermanos, para esto nos vamos a remitir a lo que es Santiago, ¿no es cierto? Conocemos Santiago. Les comento, hermanos, que ahora uso una Biblia con letras gigantes, extra gigantes, ¿no? No quiero usar todavía lentes porque no soy tan cuidadoso en cuanto a ello.
Santiago capítulo 1, del verso 2 en adelante. Vamos a hacer una lectura completa del 1 al 2, después vamos a ir desarrollando, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Que el Señor añada su bendición, hermanos, para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué es aflicción? Cuando a alguno le pasa alguna aflicción, ¿cómo responde uno? No vamos a mentir, hermanos, tenemos que ser algo no hipócrita, sino cómo respondemos, hermanos, a esto cuando hay una aflicción. Hay un pánico en cada uno de nosotros, ¿cierto? Un pánico como que a veces nos enceguece, nubla la visión hacia Dios. Actuamos directamente a veces en nuestra propia, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio poder, actuamos con, ¿no es cierto? Entonces, a veces no nos ligamos enseguida a lo que es Dios con nosotros. Entonces, ¿cuáles son algunas de las, podemos decir, características que podemos tener a través de un sufrimiento, porque la verdad, hermanos, estamos llamados a tener aflicciones. Recién les decía lo leemos en primera, sin perder lo de Santiago, leemos en 1 Pedro 1:6. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Hermanos, tenemos que convivir con la aflicción, pero la aflicción siempre lo vemos de una manera negativa. ¿No es cierto? ¿Quién lo ve de una manera positiva la aflicción? Alguno de ustedes, no sé si lo ve de una manera positiva la aflicción. Señor, mándanos aflicción. Señor, mándanos aflicción. Nunca hemos tenido una oración así. A lo menos particularmente nunca lo tuve una oración así. Señor, mándame aflicción, ¿no? Jamás. No sé si usted, hermano o hermana, hizo una oración así, ¿no es cierto? Aunque nos dice, ¿no? Cuando os paséis diversas pruebas, tened sumo gozo y todo ello, estamos llamados a convivir con la aflicción. Hermanos, tenemos que tener en claro que Dios permite nuestra aflicción. Estamos llamados a vivir con aflicciones. Pero la aflicción, ¿a qué nos llama, hermanos? Porque dice, la aflicción va a tener un fruto. Volvemos a Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No es cierto? A veces es difícil entender
cuando dice, tened por sumo gozo. En algún momento he entendido esta palabra y prácticamente el Señor me lo ha tenido que enseñar. Es verdad, tened por sumo gozo. Cuando entendemos bien la palabra de Dios, sí vamos a tener ese gozo. Aprendamos, la aflicción viene como pruebas y la prueba, hermanos míos, tened por su cuando salgáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, entonces hay un producto, un fruto. Mi querido hermano, ¿quién no conoce qué sé yo, para comerse? A ver, un choclo. Acá en Bolivia es riquísimo los choclos. ¿Quién no comió un choclo, hermanos? Todos. ¿A cuánto les gusta? A mí me encanta el choclo. Les comento, hermanos, por cierto, acá en Sucre, a unos 15 minutos de Sucre, tenemos una pequeña propiedad. ¿Y qué dije yo? Yo. ¿Qué dije? Bueno, ya que hay una pequeña propiedad, Señor, hago el pozo, sacamos agua del pozo y hacemos que en Navidad comemos choclo. Qué lindo, qué lindo. Si hay agua, hay terreno, hay fuerzas para sembrar, ¿qué hice? Tuve que sembrar, remover la tierra, sembrar. Imagínense cuando sembré, hermanos, los primeros días de agosto. Parece una locura. Claro, pero sumando, claro, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 25 de diciembre estoy comiendo choclo. Qué locura, hermano. Pero, ¿qué me movió a esto? ¿Qué me movió a sembrar esto? El fruto que quería consumir. ¿No es cierto? Sé que hay un fruto después del trabajo, después del cansancio, después de todo el ajetreo, hay un fruto en el cual yo me voy a deleitar. Entonces, ¿cómo trabajo, hermano? ¿Cómo lo paso ese sufrimiento, esa aflicción bajo el sol? Les cuento, hermano, no habían bueyes. Acá se siembran todavía con bueyes, se siembran con... Yo me hice pasar de buey. Alguna vez le voy a compartir el video. Tuve que ponerme una soga, tuve que estirar el arado. Pero me cansé, sufrí. ¿Por qué? Lo hice con gozo. ¿Por qué? Porque había un fruto. Esto es, hermano, lo que tenemos que entender. Las aflicciones van a estar con nosotros. Vamos a tener que convivir con las aflicciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dificultades, aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, el fruto va a ser paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales. La aflicción no es porque a Dios se le ha escapado de su control, o porque no estamos en las manos de Dios, o porque nos hemos salido del propósito de Dios. Ahora vamos a ver un poquito unos cuantos temas. ¿Por qué nos pasan las aflicciones? ¿O qué tendrían que producir? ¿O a qué nos tiene que llamar la aflicción? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Después les cuento eso. Hacemos un alto y vamos a decir que la aflicción nos llama al punto número 1, al compromiso. Hermanos, si alguno no está comprometido con Dios o en el propósito o en la voluntad de Dios, pueden venir aflicciones que te pueden llamar al compromiso. Pasó en mi vida, hermanos. ¿Sí? La aflicción también, punto número 2, nos puede llamar a la corrección, ¿cierto? Dios al hijo que ama, disciplina. Hebreos 12:7. ¿Verdad? La disciplina no es, aparentemente a principio no parece algo de gozo, algo de alegría, no, parece una aflicción, pero tiene un propósito, nos llama a la corrección. Algunos hermanos estamos tal vez
en errores, entonces va a venir alguna disciplina, alguna aflicción. El fruto es la corrección. Por eso dice, acá terminamos, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Dios nos quiere encontrar sin que nos falte cosa alguna. Número 3, hermanos, la aflicción nos llama también a la compasión. Hermanos, si yo he sido afligido en algo y Dios me sacó de esa aflicción en su gracia, en su misericordia, pasé la aflicción, la prueba, pasé, entonces me siento gozoso porque he subido un peldaño más, he aprendido algo más. Y de pronto ya tuve esa experiencia y de pronto veo a un joven pasa la misma prueba. Yo voy a ser compasivo en decirle, ánimo hermano, la prueba yo también la he pasado, sé que tú también puedes pasar. Tengo que ser, me llama a la compasión. No puedo verle a mi hermano sufrir el mismo sufrimiento que está pasando, que yo he pasado, sino tengo que animarle, agarrarle, hermano. ¿No es cierto? Que Dios da la prueba juntamente con la salida. ¿No es cierto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no os podáis soportar. Número 4. Las aflicciones nos llaman al conflicto. ¿Qué conflicto? El día de hoy, hermanos, la Biblia lo que dice es, pues, palabra de Dios y se cumple. Hoy en día para el mundo, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Está ocurriendo en los diferentes países. Sin ir muy lejos, el tema del aborto, quitar la vida a un ser. ¿Qué está diciendo la humanidad? Que es bueno el aborto. Por eso están aprobando las leyes. ¿No es cierto? Hermanos, nosotros nos vamos a encontrar en una encrucijada, sabiendo el bien y el mal. ¿Para dónde tiramos? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Vamos junto con el mundo en la misma corriente pensando, diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estamos en un conflicto. Entonces, estos conflictos son aflicciones. Dios nos llama a tener una postura a favor de la verdad y la justicia en medio del error de este mundo. Aquellos que decidan llevar vidas piadosas en medio de los valores mundanos serán criticados y perseguidos, dice la Biblia. Timoteo 3:12. Vamos a ser perseguidos, criticados. Aflicción. Número 5. Aquí suena algo lindo. La aflicción nos llama a ser como Cristo. Qué lindo, suena lindo. Pero hermanos, tenemos que entender, Cristo, nuestro Señor Jesús, ha tenido tantos padecimientos, sufrimientos, hasta que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora está en la gloria celestial. Jesús es nuestro ejemplo. Después de los sufrimientos, el producto es la gloria. Las aflicciones, hermanos, tienen un propósito, hacer como Cristo. Hace rato decíamos, ¿no es cierto? Cuando conocemos ya de alguna manera el fruto, estamos hablando del choclo. Qué rico es comerse un choclo, pero hay que pasar dificultades, pruebas, ¿verdad? Ejemplo, Señor Jesucristo ha pasado muchas aflicciones, ha sufrido, pero ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios el Padre. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, ¿dónde vamos a terminar después de todas estas aflicciones? ¿Dónde?
en el cielo, con un cuerpo glorificado, donde ya no hay pecado, donde ya no hay tristeza, ya no hay aflicción. Estamos en esos pasos. Suena lindo. Nos llama a ser como Cristo. Dios diseña fuegos purificadores que limpian nuestro carácter y nos hacen más como Cristo. Dios manda a veces aflicciones para conducirlos correctamente, para limpiar nuestro carácter. No todos somos de un solo carácter, ¿no es cierto? Somos de diferente carácter. A veces mi carácter no es bueno en la iglesia. A veces mi carácter no es bueno en la sociedad. A veces mi carácter no es bueno. Pero entonces Dios quiere algo bueno de mí. Entonces va a ir limando asperezas, limando. Y esa lima duele. Me trae aflicción. Pero sé que al final voy a estar junto con mi Cristo, a imagen de Dios y semejanza. Número 6, la aflicción, hermanos, nos llama, ya después de haber tocado estos puntos, nos llama a vencer. Ay, hermano mío, hermana, cuando hablamos de esta palabra, vencer, ¿qué se nos crea en la cabeza? ¿Qué se nos crea? Uno, ¿qué vence? Una lucha, ¿no es cierto? Una prueba, una aflicción a un enemigo. O sea, vence de victoria, victoria y victoria. Tenemos que vencer. Y para vencer vamos a tener una oposición, vamos a tener un enemigo. Yo no estoy llamado a vencer a mi amigo, no estoy llamado a vencer a mi hermano. No, sino estoy llamado a vencer lo malo con lo bueno. A vencer el mal con el bien. Estamos llamados, las aflicciones nos llaman a vencer y a vencer. Dios permite, inclusive a Satanás, que nos tiente y nos ataque de la misma manera que lo hizo con Cristo, con el objetivo de que nosotros podamos resistirlo y vivir una vida victoriosa por nuestra posición en Cristo. Somos más que vencedores. En Romanos capítulo 8. Hermanos, tenemos un Señor, un Cristo que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido la tentación, ha vencido todo lo malo. Usted y yo tenemos a ese Cristo. Un día hemos creído. Y si no estoy venciendo, hermanos, como al principio empezamos, estamos ligados a vivir en una vida de aflicciones y pruebas. Si no estoy viviendo victorias, no estoy creciendo. Hermanos, hay aflicciones de toda clase, de toda índole. Usted conoce a mi hermano, mi hermana, tanto en la familia, con el vecino, en la sociedad, en el trabajo, en el estudio, en todo lado hemos tenido aflicciones. Podemos ir a 2 Timoteo sin perder Santiago. 2 Timoteo. Capítulo 3. Verso 2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, estamos llamados a vivir en esta clase de vida. Y mucho más, dice la palabra de Dios, ¿no? Antes que venga el fin de las cosas, vamos a padecer, vamos a padecer. Volvemos a Santiago, hermanos. Santiago.
El verso 5. Habíamos quedado en el verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, yo reflejo mucho mi vida en esto. Cuando hay una situación X, queremos hacer con lo que ya sabemos, sí, yo ya tengo experiencia, que recién les contaba, hermanos, del terreno que habíamos adquirido y había sembrado. Este año sembré maíz. Hermanos, acá en Bolivia, por lo menos regionalmente, se respeta, como podemos decir, hay que conocer el tiempo de siembra. ¿Cuándo es el tiempo de siembra? No sé, tal vez hermano Felipe o algunos que conocen de agricultura saben. ¿Cuándo es el tiempo de siembra, hermanos? Hermana Elvira, ¿cuándo es el tiempo de siembra? Septiembre. Septiembre, octubre, ¿no es cierto? Pero este personaje, ¿cuándo sembró? Agosto, los primeros días de agosto. Hermano, falta de sabiduría. ¿Qué quería hacer yo con mi experiencia, con mi deseo? Voy a comerme mi rico producto, el choclo, en Navidad. Falta de sabiduría. Hermanos, les cuento. Yo sembré el terreno hermoso, la mejor tierra que quieran, hermanos. Sembré, empezó el maíz a salir, las plantitas empezaron a salir y yo solo había sembrado, los vecinos no sembraron. Los maicitos empezaron a crecer más y yo con aspersor le daba agua y agua y agua. Qué lindo, qué felicidad, me voy a comer en Navidad mi choclo. Los vecinos aún no sembraron. Septiembre no llovía, pero yo tenía agua del pozo y los vecinos no sembraron. Octubre, mi maíz ya estaba floreciendo. Los vecinos no sembraron, hermanos. Falta de sabiduría. ¿En qué terminó, hermanos? No quisiera contarles el final. Hoy fui al terreno. Les muestro el fruto, hermanos. ¿Quieren ver? Después se los muestro, les prometo, después se los muestro. Hermanos, sabiduría. A veces pensamos que nosotros sabemos o porque tenemos las condiciones o porque creemos hacer esto y esto, vamos a conseguir el fruto porque nosotros queremos, hermanos. No. Aflicción, tiene que venir aflicción. Tiene que venir aflicción. Vino sobre mi vida aflicción para que yo aprenda de esto. Sí, a corregirme que yo tengo que pedir sabiduría de Dios. Tengo que respetar los órdenes que ha establecido Dios. ¿No es cierto? A diferentes lugares. Sí, hay otros lugares que años redondos siembran y siembran y siembran. Sí, Dios ha establecido en ese lugar regionalmente que esto va a ser así. Por eso les ha dado lindas selvas. En el altiplano yo no voy a hacer doble cosecha. ¿Verdad? Entonces, por algo ha puesto Dios tantas diversidades. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Después les muestro el fruto, hermanos, me da un poquito de vergüenza. Pero, hermanos, cuando sigue aquí, cuando habla el hermano, en el verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hermanos, vamos a ser realistas. Ay, hermanos, creo que me voy a pasar de la hora, no sé. Hermano Jero, me hace así, por favor. Vamos a ser realistas. Yo conozco acá varias personas que actúan por el qué dirán. Uy, si hago esto, la gente, ¿qué me va a decir? Si pierdo esto, la gente, ¿qué me va a decir? Y creo que esto no solamente pasa acá, sino en todo lado. La gente, ¿qué me va a decir?
¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? Pareciera que la humildad está traducido en pobreza, está traducido en menosprecio, está traducido en falta de autoestima. Hermanos, el Señor ha puesto en la iglesia, ¿verdad? Sí, pobres, ha puesto personas que tienen muchas posesiones. En la iglesia Dios ha puesto enfermos. En la iglesia Dios ha puesto médicos. En una iglesia Dios ha puesto personas con mucho conocimiento. En la iglesia Dios ha puesto personas con necesidad de conocimiento. Esa diversidad, hermanos, no es porque se le ha escapado a Dios el control. Señor, ¿por qué yo no tengo nada y los otros tienen una casa, tienen el auto? ¿Por qué? Hermano, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Mi querido hermano, hemos sido llamados a vivir, a convivir con las aflicciones. Cuando soy débil, soy más fuerte, decía Pablo. ¿No es cierto? Hermano, nuestra debilidad, hace rato decimos, nos llama al compromiso. Una de las cosas, digamos, a veces nuestra humilde condición, o qué sé yo, cuando paramos, qué sé yo, en diferentes conflictos o aflicciones, ¿a qué nos llama? Señor, clamo a ti. Señor, clamo a ti. Me llama a la oración. ¿Cierto? Entonces, mi querido hermano, quienes están tal vez afligidos por su humilde condición, hermanos, no es que se le ha escapado a Dios de las manos, sino gloríese en su exaltación. Nuestro futuro tiene que ser el fruto que vemos en el futuro. Como yo he visto el choclito, que pensaba que me lo iba a comer, pero también el gran ejemplo es Jesucristo, con tantas aflicciones, sufrimientos, ahora está a la diestra del Padre. La persona en su humilde condición no vea su condición, sino gloríese en su exaltación de aquel futuro. Verso 10, pero el que es rico en humillación, pero el que es rico en su humillación. ¿De qué está hablando esta parte? Hermanos, después habla de los que tienen muchas posesiones, sí, lo llamamos en este mundo ricos, ¿verdad? Yo puedo tener un auto 0 kilómetros, pero no que no sea para jactarme, para exaltarme yo, sino ponérselo delante del Señor. Soy rico en humillación. O sea, me estoy humillando, no me estoy exaltando, no me estoy jactando. Dios pudo haber puesto en mi mano otra cosa. Humildemente se lo pongo en las manos del Señor. Pudo haber puesto mucho conocimiento. No es para que yo me ponga, digamos, que haga resaltar mi ego. Se lo pongo delante de Dios. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, estas cosas, la riqueza pasa, se quema, ¿verdad? Vamos a ir a los propósitos en cuanto a lo que es entonces la aflicción. También tiene las partes positivas, digamos, a la que las aflicciones nos llaman, hermanos. Por ejemplo, por las aflicciones, hermanos, dice en Tesalonicenses, dad gracias por todo. Alguna vez yo di gracias por una aflicción en mi vida, hermanos. Es verdad. Tenemos que dar gracias porque esto hace que el fruto se va a consumar, que es nuestro futuro en el cielo, nuestra esperanza. Las aflicciones son como semilla para que nosotros tengamos gozo. Por eso dice, regocíjense en el Señor sabiendo que el resultado, ¿no es cierto? El resultado está en las manos de Dios. También la aflicción es como una semilla para que nosotros nos mantengamos en humildad. Sepa que Dios da gracia a los que tienen corazón roto. También las aflicciones son como una semilla, hace rato decía, para que busquemos la sabiduría.
que entremos en oración, que entremos en obediencia. Las aflicciones a veces hacen que cuando vemos la gracia de Dios, entremos en alabanza. Hermanos, yo les quiero animar con todo esto, hermanos. Y terminando con el verso 12, dice de Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios da, que Dios ha prometido a todos los que le aman. Hermanos, quiero mostrarles el fruto de mi trabajo, así puntual y textual les digo, de mi trabajo. No he considerado a Dios en mi vida para hacer todo esto. Les soy sincero, he considerado que por el impulso de mi emoción he tenido que hacer. Y me trae a la memoria, a la mente, hoy fui al terreno. Hermano, todos están despiertos para ver esto, ¿verdad? Mire, allá está la hermana. Les voy a mostrar, hermanos. Dios cumple cuando dice, Dios cuidará de las aves. Hermanos, yo sembré para que se coman las aves. Yo solo había sembrado mucho antes. ¿Y dónde hicieron cita las aves? ¿Dónde hicieron cita las aves? En el terreno que yo sembré. Porque era el único terreno que estaba dando fruto. Hermanos, Dios deja así. Dios me dejó así. Lo que comió el saltón, comió la oruga. Lo que comió la oruga, comió a la hormiga. Lo que comió el pájaro, comió el hermano Noé. Miren, hermanos, cuando hoy fui a sacar esto, no me queda nada, me dejaron un par de granos. Hermanos, a veces la falta de sabiduría hay aún en cada uno de nosotros, puede haber. Por eso decía que a veces las aflicciones nos opacan la visión a lo que es Dios. Les animo, hermanos, a que aceptemos las aflicciones y aceptemos los propósitos de Dios, el objetivo de Dios a través de las aflicciones para nuestras vidas. No es porque, nuevamente digo, no es porque se le ha escapado a Dios, sino que Dios quiere conservarme, quiere limpiarme, quiere purificarme, quiere corregirme, quiere llamarme al compromiso a través de estos conflictos, quiere llamarme a la oración a través de los conflictos, de las aflicciones, ¿verdad? Entonces quiere algo bueno en mi vida para que después gocemos de aquello eterno que está en los cielos. Mis queridos hermanos, ánimo, hermanos, no ignoremos las aflicciones, no nos quejemos de las aflicciones, más bien agradezcamos. Y de hoy en adelante, decía en los informativos, vamos a vivir siempre pandemia tras pandemia. ¿Cuánto tiempo llevamos de pandemia? ¿Cierto? Entonces, agradezcamos al Señor, hermanos, porque el invierno helado no dura mucho, ¿no es cierto? Pasa las aflicciones. Y quiero que nos quedemos con este versículo que dice en Isaías 43, 2. Muchos lo conocemos. Isaías 43, 2. Final de cuentas, hermanos, somos creación de Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas. Él se juega por nosotros. Tenemos que saber que hay poder en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que saber que el Espíritu de Cristo vive en cada uno de nosotros. Y si somos dueños de Él, somos de Él, entonces no hay dónde perderse. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos, ni aflicción, ni muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Isaías 43, 2. Quiero que nos quedemos con este versículo, hermanos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué lindo, ¿verdad? Confiemos en el Señor. Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Sabemos muy bien, Él ha empezado y Él la va a culminar. Él ha empezado a agarrar el barro y lo va a formar para que seamos instrumentos, para que a través de nuestras vidas Dios pueda ser glorificado. Aceptemos las aflicciones en nuestras vidas porque Dios tiene un propósito con ellas. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones. Ánimo, mis queridos hermanos.